Estos de acá son jueguitos de PlayStation 1 y te los muestro porque son lo único que conservo en formato físico de mi primer consola. Bueno, en realidad no fue mi primer consola, pero sí fue la primera en la que comencé a coleccionar juegos. Porque de chico había algo que me volaba la cabeza y era todo el temita este del realismo. Si hacemos un poco de memoria, durante la última parte de los años 90 estaban en pleno auge todas las consolas de quinta generación, que por si no cazas un fulbo de lo que te estoy hablando, básicamente se trata de una época donde los juegos se alejaban cada vez más del 2D y de a poquito comenzaban a abrazar la idea de lo que era el 3D. Pero no solo eso, sino que además trataban de ser lo más realistas posibles. Tan solo hace falta ver algunos títulos como por ejemplo Alien Resurrection, Gran Turismo o Metal Gear Solid. Este último siendo uno de los más impresionantes que tuve en la PlayStation 1, ya que contaba con unas cosas muy copadas como ángulos dinámicos de cámara, movimientos superfluidos, cutscenes que estaban renderizadas en tiempo real, actores de voces muy comprometidos con la causa y una historia muy pero muy buena. Además, los que se lo hayan pasado recordarán la pelea con Psycho Mantis, ya que este no solamente leía la memory card, sino que aparte el puerto donde tenías conectado el joystick, que si no lo cambiabas de lugar no podías ganarle. De más está decir que esto era súper vanguardista para la época y que exprimía todo el jugo que se podía de la PlayStation 1. Me va a estar acompañando en este video Nicolás Crescenzi, psicólogo de los videojuegos, diseñador y profesor, más conocido en Instagram como Café Sarcasmo. Hoy vamos a estar hablando de cómo la violencia en los videojuegos cada vez se hacía más realista, pero por sobre todo, cómo es que estos stickers llegaron acá. A finales de los años 80 y principios de los 90, comenzamos a ver una transición lenta pero segura de los fichines hacia las consolas. Suceso que sin ningún tipo de dudas comenzó a volverse cada vez más popular, ya que ahora la gente podía jugar en sus casas todo el tiempo que quisieran el juego que les dé la gana. Estábamos transitando el auge de todas las consolas de cuarta generación, que si no entendés mucho de lo que te estoy hablando, quédate tranquilo que básicamente se trata de una época donde los juegos estaban hechos en 2D y el realismo que podía existir en esa época era prácticamente nulo. Y hago énfasis en ese prácticamente porque algunos desarrolladores tuvieron unas ideas interesantes para crear un juego que se asemeje más a la realidad. Me explico, había algunos títulos que me gustaban mucho de la Sega como el Pitfall Edward Shim 2 o el Toy Story, juegos que si bien estaban hechos en 2D tenían algo que por lo menos en mis ojos los hacía ver mucho más realistas de lo que eran. Capaz me podrás decir que es un pecado no mencionar a Sonic, Castlevania o el Contra, que si bien sí son juegazos la verdad, gráficamente a mí mucho no me gustaban. Pero hay uno por sobre todos esos que hizo una cosa muy interesante. Y si bien originalmente fue lanzado como arcade, menos de un año después llegaría a las consolas. Estamos hablando nada más ni nada menos que el Mortal Kombat. Un juego que para realizar los movimientos de los personajes utilizó actores reales, los cuales grabaron todos los movimientos que luego los personajes podrían utilizar. Esto contempla más o menos 300 fotogramas de animación y una paleta de 64 colores. Esto daría como resultado una hazaña técnica importantísima para los años 90, que no solo atraería jugadores, sino que además se vería rodeado por mucha polémica. Porque resulta que cuando salió a la venta para las consolas más populares de esa época, siendo la Sega Genesis y la Super Nintendo, esta versión estaba un poco descafeinada. Pero que te cuento que en la Sega, activando un truquito, volvía a aparecer toda la sangre e incluso desbloqueabas las fatalities. Y acá pasó algo que parece directamente sacado de una película, pero te puedo asegurar que es 100% verídico. Resulta que un pibe de 9 años le pidió a los padres que le compren el Mortal Kombat, y cuando estos se pusieron a investigar cómo era el juego, se recontracalentaron, a tal punto de que el padre le comentó a su jefe de manera anecdótica lo violento que era el juego, pero que te cuento que su jefe era un senador de los Estados Unidos. Y todo esto derivó en lo que en Yanquilandia se conoce como un Congressional Hearing, que si bien no hay una traducción literal al español, más o menos es una audiencia generalmente abierta al público en la cual la gente se reúne para poder aportar información y opiniones sobre distintos temas. Bueno, en dicha audiencia participó gente tanto de Nintendo como de Sega, y a esta última le dieron con un palo todo el día, porque aparte del Mortal Kombat había otros dos títulos que al Congreso le hacía un montón de ruido. Uno de ellos era Lethal Enforcers, juego que para la época se veía extremadamente bien, debido a que eran fotos reales donde los malos del juego también eran fotos, algo muy parecido a lo que se veía en Mortal Kombat, y al igual que este último, también tuvo su debut como un arcade. El problema era que cuando lo lanzaron para la Sega Genesis, en la caja del juego te traía un revólver de plástico que podías enchufar a la consola para poder jugar con él tal cual lo hacías en el arcade. Pero el otro juego que levantó muchísima polémica fue Night Trap, que si bien los anteriores trataban de ser realista, este directamente era una película donde nosotros podíamos interactuar en tiempo real. El jugador tomaba el rol de un agente especial encargado de proteger a unas adolescentes en una casa que estaba repleta de peligros, donde además podemos ver en directo lo que está sucediendo en la casa y activar algunas trampas para capturar a los malos. Bueno, todo esto suena muy lindo, pero que te cuento que si nosotros vemos cosas como estas y no entendemos el contexto, mejor que ni te enganchen jugando a esto. Y ahí se propuso una legislación para que
simplemente algún tipo de sistema mediante el cual se pueda calificar los videojuegos y de esta manera dejar en claro a los padres qué carajos era lo que estaban jugando sus hijos. Para poder ponerle un fin a toda esta discusión, algo debía hacerse, pero esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque una cosa es informar y otra muy distinta es censurar. Después vamos a ampliar un poquito sobre eso. Por el momento, el punto está en que en este contexto nacería en 1994 el Consejo Calificador de Software de Entretenimiento, o como se lo conoce por sus siglas en inglés, la ESRB. En sus comienzos consultaron a investigadores, expertos en desarrollo infantil y por supuesto a los padres, y en base a esto se crearon 5 categorías distintas. Teníamos temprana edad, niños a adultos, adolescentes, maduros y solo adultos. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, muy simple. Los desarrolladores tenían que pagar una tarifa y enviar un gameplay del juego sin ningún tipo de alteración, el cual posteriormente sería evaluado y les devolverían una calificación. A partir de entonces, todos los juegos comenzaron a tener impresos en sus portadas un sticker bien a la vista, donde con una simple lectura podíamos saber bien a qué tipo de público estaba apuntado. Y de hecho, en otras partes del mundo se crearon otros tipos de entes reguladores, por así llamarlos. Te doy un ejemplo. En el año 2002, Japón creó la Organización de Clasificación de Entretenimiento Informático, o más conocido por sus siglas, CERO, que asigna letras parecidas a las anteriores, siendo estas la A, la B, la C, la D y la Z. Por otro lado, en Europa tenemos el famoso PEGI, creado un año después, en el 2003, y esto sería algo así como el Centro de Información de Juegos Pan-Europeo, donde directamente te ponen un numerito que puede ser 3, 7, 12, 16 y 18, representando obviamente las edades a las que están apuntadas. Y esto capaz no lo sabías, pero los juegos que se lanzan para las consolas por lo general se dividen en 3 regiones distintas, siendo estas Europa, América y Japón. Pero esto genera algo interesante porque podemos encontrarnos diferencias muy marcadas en las cajas de los videojuegos de distintos países. No solamente el arte de la portada o el idioma del juego, sino además la clasificación que se le pone a cada uno. Recordemos que en América los clasifica el ESRB, en Europa PEGI y en Japón CERO. Y esto genera algo interesante y es como cada región interpreta lo que es la violencia. Un juego muy famoso como el Infamous 2, por ejemplo, en América recibió una clasificación que era para adolescentes, en Europa para gente de 16 años y en Japón para mayores de 18. Y esto es solamente la punta del iceberg porque abre la puerta a un montón más de problemas. Como vimos en el ejemplo que te mostré anteriormente, algunos desarrolladores van a tener problemas en publicar su juego en distintas regiones, y eso se debe justamente a cómo cada región categoriza lo que es la violencia. Pero ojo con esto, porque también se dan cosas interesantes dentro del mismo mercado. Un claro ejemplo y ultra conocido fue lo que sucedió con GTA San Andreas y todo el contenido relacionado a Hot Coffee, que para que este juego no sea catalogado solo para adultos tuvieron que removerlo y así obtuvieron una clasificación de para maduros. El Resident Evil 2 Remake es otro afectado. Resulta que en la versión americana, cuando estamos dentro de la comisaría y nos topamos con este zombie que te estoy mostrando acá, cuando Leon mueve la cabeza podemos ver cómo la mandíbula se desprende grotescamente de la misma. Pero en su contraparte japonesa esto no sucede. ¿Querés otro ejemplo? Bueno, ahí te va. El PUBG, donde nosotros vemos la sangre en color rojo, pero en Corea es verde. Y esto no es por algún tipo de configuración de daltonismo o algo por el estilo, simplemente es así. Lo cual me lleva a otro punto, y es cómo una mecánica de esta índole puede romper el juego, ya que teniendo la versión coreana y activando algún tipo de daltonismo podemos que esa sangre verde se transforme en azul, y esto es muchísimo más fácil de ver. Algo a tener en cuenta sobre todos estos ejemplos que te di es que en realidad el razonamiento lógico sería, ok, entonces hacemos los juegos menos violentos para no caer en una clasificación como por ejemplo solo adultos, la cual limitaría el público de las personas a las que se las puedo vender. Entonces me termina conveniendo descafeinar un poquito el juego para poder llegar a más gente. Eso es correcto, pero también hay cosas de las que poco se hablan, y es que empresas como por ejemplo Sony, Nintendo y Microsoft pueden pedirte explícitamente que los juegos que se vendan para sus consolas no estén clasificados como solo para adultos. De hecho, es por eso que casi ni se ven este tipo de juegos y la mayoría están solo disponibles en computadora. Y yo me hice una pregunta que a lo mejor a vos también se te pasó por la cabeza, y es, está bien, ¿y qué pasa si no quiero mandar mi juego a calificar? ¿Lo puedo vender igual? Bueno, sí, pero no. Me explico. En teoría, yo puedo no calificar mi juego y venderlo. De hecho, mira esto. Entro a Steam, me voy a una categoría indie, cliqueo cualquier juego y más allá de una descripción, un poco de videos o fotos y los requisitos del sistema, no veo absolutamente ningún tipo de clasificación de la ESRB. Ahora, no nos confundamos. En 1994, que fue cuando esto salió, seguro que ni siquiera tenías internet. Mucho menos que comprara juegos por este medio, porque te recuerdo que, por ejemplo, Steam salió en el año 2003 y ni siquiera vendían otros juegos que no fueran los de ellos en esa época.
Y por sobre todas las cosas, las compañías exigen que los juegos estén clasificados para poder ser vendidos en sus consolas. Caso contrario, es imposible que puedas distribuirlos. Otro problema viene de la mano de la piratería, porque la realidad es que si ya me tomé la molestia de ripear el jueguito, grabarlo en un CD, imprimirle una portada no solamente al disco, sino también a la cajita, hay algunas cosas que puedo tomarme las libertades de hacer. Nos vamos a topar con gente que, por ejemplo, te vendía una copia del Resident Evil 3 como esta, juego que claramente estaba destinado a gente madura, pero con una clasificación en el disco que dice para todo el mundo. Lo cual me da un poco de gracia, ¿no? Porque tenemos terrible bicho en la portada que te va a seguir hasta en tus pesadillas, pero tranquilamente le podías decir a tu vieja, ma, ¿me lo compras? Y ella a lo mejor veía el sticker este y decía, dale, no hay drama. Por otro lado, esto podía llegar a vos de parte de algún primo o algún hermano que a lo mejor ya eran mayores y como buenos familiares responsables te lo daban a vos, un pibito de 7 años para que lo jugaras y pierdas todo el control de los esfínteres. Pero también podía manifestarse en forma de regalo, en algún cumpleaños o abajo de un árbol de Navidad. Nuevamente vos con toda la felicidad del mundo abrías el envoltorio y te encontrabas con este pedazo de bicho en la portada, lo cual genera esa discusión incómoda entre tu mamá y tu tía, donde esta última dice que el flaco de la estación que le vendió el juego le dijo que era uno de los mejores que había en la Play. Y sí, cuánta razón que tenía. Y el último punto, pero también el más actual, tiene que ver con las compras en formato digital, porque a lo mejor tenés 12 años y no podés acceder a una tarjeta de crédito. Entonces acudís a tus padres con toda la cara de feliz cumpleaños y le pedís que te presten el plástico. Con lo cual si vas a Steam, pones la fecha en la que nació el que te prestó la tarjeta, que entiendo que tiene que ser un mayor de edad, sin ningún tipo de problema podés ir y comprarte GTA V, cosa que después yo entro al online y lo primero que me tope es con 3 pibitos de 12 años que están chocándome, puteándome y cagándome a tiros. En fin, todos fuimos pibes alguna vez. Pero ahora me pregunto, ¿realmente sirve algo todo esto? ¿Qué va a pasar con las clasificaciones? Pero lo más importante, ¿cómo hago para que mis viejos se queden seguros de lo que estoy jugando? Bueno, para todas esas respuestas los dejo con el que realmente la tiene clara, el señor Nicolás Crescenzi. Acá Niki, bueno, hay un par de cuestiones bastante curiosas y como dice el dicho, entre la ley y el hecho hay un largo trecho. Como se podrán imaginar, los entes reguladores califican los juegos para proteger al público consumidor de diferentes tipos de estímulos. Que un juego tenga la etiqueta Mature en Estados Unidos significa que posiblemente, a menos que vayas acompañado o acompañado de un adulto, no te lo van a poder vender. Tiene sentido porque las organizaciones que se dedican a distribuir y comercializar los juegos en ese territorio están alineadas a una ley que sí se cumple. Por ende, pueden comerse alto garrón si lo venden un juego a alguien por fuera de la clasificación recomendada. ¿Y en Latinoamérica? ¿Qué pasa en LATAM? Por un lado podríamos decir que las sociedades son muy diferentes. Como comentaba Nico recién, es muy común, o por lo menos lo era hace algunos años, que los juegos se consiguiesen de maneras non santas. Guiño, guiño. Debido a que las distribuidoras no nos tenían como mercado desarrollado. De hecho, en mi adolescencia, el 100% de los juegos que se conseguían eran piratas. No había otra forma y por lo general se descargaban de páginas como Taringa o portales ultra barrani con dominios hiper rarísimos como tk.lpm.dk. Esto hacía que ni me enterase que había restricción por edades o públicos específicos. Como se darán cuenta, fallaban un montón de intermediarios que establecían controles sobre lo que se consumía. Por ejemplo, organizaciones, retailers, familia, etc. Por otro lado, la SRB, PEGI o Cero solo tiene un poder jurídico en el espacio específico donde operan. Por ende, las etiquetas de restricción de edad tienen valor legal en los territorios controlados y en Latinoamérica es, digamos, un viva la pepa. Siguen llegando los productos con las etiquetas de las nomencladoras por default, pero al no tener un valor legal, funciona simplemente como una recomendación. Hay o existe como una retroalimentación muy fuerte entre la inmadurez del mercado latinoamericano y la falta de regulación. Entonces, nos queda preguntarnos, ¿qué hacemos? Prepárate, porque te voy a tirar un conceptazo que se puede aplicar a varios espacios de la vida y consumo crítico. Ante la situación de que posiblemente nadie de tu círculo entienda o sepa qué es lo que consumís en materia de videojuegos, tenés dos posibilidades como mínimo. La primera, educarles en materia de videojuegos, o sea, contarles qué haces, buscar generar algún tipo de interés en aquello que hace que pases largas horas del día jugando, compartir un par de partidas, esprediar la palabra del señor jugón y hacer que los videojuegos sean algo más que un motivo en la lista de cosas de por qué te rascas el pupo todo el día y no haces nada. O dos, desarrollar un consumo crítico. El consumo crítico podríamos decir que es poner el acento en que lo que consumimos, además de ser
consumido puede ser analizable. Muchas veces jugamos algo y termina siendo una experiencia completamente olvidable y pedorra. Criticamos eso que consumimos porque no nos genera momentos emocionantes. Bueno, lo mismo, pero con elementos como la violencia, las expresiones de odio, el consumo de drogas, la fantasía o la sexualidad. Aunque no lo creas y parezca en extremo evidente, cuando era chico, un compañerito de la escuela saltó de una mesa con una bolsa del súper atada al cuello, porque creía que podía volar como Superman. El resultado fue una rica fractura expuesta. Hoy es un meme, pero algo en esa cabeza le hizo creer que era posible. Fallo crítico en la capacidad para discernir lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Esto significa que podemos disfrutar de las posibilidades ficcionales que nos provee un videojuego. Pero siempre hay que tener en cuenta que de todo lo que hacemos es trasladable a la realidad. Porque el problema no es consumir, sino no ser consciente de qué es lo que consumimos. Hoy en Steam se publica un juego cada 50 minutos. Si hacemos la cuentita son unos 9.000 por año. No podemos depositar solamente la responsabilidad en los adultos, ni en los comunicadores, ni siquiera en las organizaciones que regulan. La responsabilidad por lo que consumimos y en la cantidad que lo hacemos, ante todo, es nuestra. Siempre podemos recurrir a gente con más experiencia para debatir qué hacemos o la forma en que lo hacemos. Porque aquello que a primeras es divertido por transgresivo en el videojuego, llevado a la realidad, es una excelente forma de lastimarse a uno mismo, a una misma o a un otro. Y vos me preguntarás, ¿y los entes reguladores para qué sirven a todo esto? ¿Qué onda? Mi perspectiva puntual con los entes reguladores es que son una respuesta burocrática del Estado a una problemática propia de la alarma social. No se entendió un carajo, ¿no? Vamos a ver que te lo explico un poquito mejor. La gente sobrereaccionó en ese momento que salió el Mortal Kombat porque no sabía de lo que hablaba. Todos suponían que ver interactuar en situaciones de violencia ficticias iba a generar más violencia. En el país justamente que tiene los índices de posesión de arma de fuego per cápita más alta. Y empezaron a quejarse. A todo esto los medios de comunicación eran verticales y masivos, no como ahora que si algo no te gusta cambias de canal, cerrás la ventana o le comunicas a tus pares en la comunidad del creador de tu preferencia que estás en desacuerdo. Entonces todo lo que aparecía en televisión se magnificaba y parecía más verdad porque lo decía un tipo con traje en prime time. Esto generó un estado de alarma social gigante y todo el mundo repetía cada vez más la consigna de los videojuegos generan violencia, los videojuegos generan violencia, por lo que el Congreso movió lo que tenía que mover y desarrolló el ente regulador. Por fuera de esta parafernalia necesaria, se comenzaron a hacer investigaciones y se comprobó que los videojuegos no generan violencia. Anda, decirle a mamá, decirle a papá, al tío y a la tía. El mito subsiste porque cada 2x3 algún medio de comunicación masivo de esos que ven nuestros familiares sale a revivirlo. Pero los estudios son bastante contundentes, y no lo digo yo, lo dice la Royal Society Open Science. El hecho de que la ciencia demuestre esto no le quita valor a los entes reguladores, pero nos permite movernos con más holgura en el consumo y desconfiar un poco más del tipo de traje. Está bueno que exista la clasificación, porque como decía Nico, nos da una idea de qué tipo de contenido consumimos, y además nos permite elegir por algo más que el dibujito de la tapa. Por eso, más allá de los entes, si hacemos sentir mal a alguien en la realidad, el dolor es real. Las drogas generan adicciones reales. El destrato y las expresiones de odio hacen daño real. Seamos inteligentes y responsables con lo que hacemos, que garpa el doble, pero garpa el doble ser buena gente. En fin, este tipo de problemas que estamos viendo acá lo podemos encontrar en todos los momentos de la historia donde hubo restricciones. Cada vez que algo se restringe, siempre hay una manera de conseguirlo, ya sea de manera legal o ilegal. En este caso, doblemente ilegal porque hasta el juego es trucho, ¿no? Espero que el video de hoy haya sido de tu agrado. Me quedo tranquilo sabiendo que ya conoces un poquito más de historia, pero que además te llevaste un par de recomendaciones de alguien especializado en la materia. Por mi parte, me voy a pasar este juego otra vez, así que nos estamos viendo en el próximo video.